¿qué tal? ¿Cómo les va? Me presento, mi nombre es Vallejos Andrea, soy profesora de arte y bueno, quería agradecerle en esta oportunidad a Patricia Liburu por haberme convocado para mostrar mi trabajo. ¿Sí? Quiero contarles un poquito que me dedico a la pintura. Parte de mi obra es trabajar la pintura surrealismo metafísico, así que bueno, a medida que vamos a ir elaborando los paso a paso que vamos a hacer, voy a ir contándoles un poquito de qué se trata, ¿sí? Para empezar, quería contarles que lo que vamos a hacer es empezar como a involucrarnos en la creación de una obra personal, y de aquí vamos a empezar desde el boceto, la técnica, y de ver cómo podemos llegar a culminar una obra original, ¿sí? que nosotros podamos como convocar al espectador a un análisis o a una intervención desde el pensamiento, desde lo que queremos decir. Nosotros vamos a trabajar una línea del surrealismo, que es el metafísico, y lo que tenemos que por ahí estudiar o tener en cuenta es que el surrealismo en sus inicios se basó en las investigaciones de Freud, del psicoanálisis, ¿sí? Y los sueños. Nosotros lo que vamos a ver es el surrealismo, de su base surrealismo, pero vamos a involucrarnos un poquito más del lado de la metafísica. Entonces tenemos que hablar de un artista que fue el iniciador de este concepto, de esta vanguardia italiana, que se llama De Chirico, o De Chirico, como le dicen en algunos países. De Chirico lo que muestra en sus obras son sensaciones, percepciones y estados emocionales que son muy difíciles de trabajar en un cuadro, en una pintura o en un dibujo en sí, ¿no? Por ejemplo, esta idea del silencio, la idea de la soledad, la idea de la tristeza o la idea de la ansiedad, que son como conceptos y que son como estados de ánimos muy difíciles de trasladar al espectador, ¿sí? Fíjense en ustedes que si nosotros tuviésemos que trasladar un estado de ánimo en el cual uno tenga que poner un objeto o un elemento, tendríamos como que sentirlo profundamente como para demostrarlo y para que se haga presente en la obra. Por eso es a veces un poco no difícil, pero sí encontrar la vuelta para que nosotros entendamos qué es lo que estamos trabajando. Entonces vamos a empezar con una base de dibujo y vamos a ir desarrollando la obra mientras vamos hablando de las características de esta vanguardia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar un poquito el dibujo. Yo acá traje un bastidor ya preparado, ¿sí? Con una hoja, y lo que yo quería pensar con ustedes es un poquito la idea de que cuando uno trabaja en el dibujo tiene como que relajarse y dejar fluir la línea. ¿Por qué? Porque ningún dibujo está mal, ningún dibujo es el que no tiene que estar, y ningún dibujo tiene que ser borrado ni hecho hacer de nuevo. Solamente las primeras líneas son las que nos sirven para trabajar este estilo de pintura, ¿sí? Entonces, vamos a empezar haciendo bocetos simples y vamos a empezar a buscar la idea de lo que queremos hablar. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con la idea de la ideología del hombre, la presencia del hombre, esta cuestión universal que tienen estas concepciones que hay sobre la humanidad y sobre cómo somos de alguna manera, ¿cómo podríamos decirlo?, involucrados, o cómo somos determinados o definidos por el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos nos definen? ¿Qué aspectos de nuestra propia naturaleza nos definen? ¿Y cómo podemos trasladar eso que es tan amplio en un dibujo o en una obra de arte, ¿sí? Entonces, como yo voy a hablar de la humanidad y del hombre, casi siempre los personajes no tienen un género definido, que eso también es una cuestión que tiene que ver con nuestra contemporaneidad, ¿no? Esta cuestión de que el género hoy no es definido. Entonces, bueno, también trabajar esa idea.
Entonces, básicamente lo que necesitamos saber es que si vamos a hablar de la humanidad toda, simplemente podemos trabajar, ¿sí?, la forma, el contorno de una persona, de un ser humano, sin definirlo demasiado. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a trazar algunos dibujos. Yo voy a usar un lápiz bastante importante, de Sumina bastante importante, porque así ustedes lo pueden ver. Pero bueno, los trazos lo hacen con el lápiz que a ustedes les quede cómodo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a dibujar. Fíjense en que yo relajo la mano, ¿sí? Fíjense en que no presiono para nada el lápiz y simplemente empiezo haciendo un círculo para entender la figura que voy a armar. Yo voy dando forma a este dibujo, ¿sí? Y empiezo a entender y la forma comienza a aparecer. Fíjense en que a mí no me molesta para nada la cantidad de líneas, es más, los contornos los voy a usar, o sea que todo lo que es en el dibujo a mí me sirve. Quiero involucrar en este dibujo, que va a ser un dibujo que trabaja un poquito la idea de la construcción, la idea de esta definición de la persona, ¿sí? Involucrarlo con algunos elementos, ¿sí?, que sean mecánicos, que podamos como definirlos, ¿sí?, que construyen. Yo puedo ir armando una especie de elementos, hago formas básicas, simples, no me preocupo mucho por las definiciones porque después lo vamos a trabajar todo con la pintura cuando lo pasemos al bastidor, ¿sí? Esta idea de los materiales, de la simplificación de los elementos, ¿sí? Yo tengo que ver si estos dibujos que yo voy a hacer, de qué material van a ser, si va a ser de metal, si va a ser de madera, qué es lo que yo quiero mostrar en este espacio, ¿no? Y voy como jugando con eso. Divido las partes de este rostro, porque yo ahora voy a empezar a agregar otros elementos, ¿sí? Y empiezo como a jugar un poco con esta idea de qué sensación me da a mí la forma, ¿no? Entonces, una vez que más o menos lo tengo planteado, sigo agregando algunos elementos que a mí me parecen que pueden llegar a quedar o que tienen que ver con la concepción de la idea que tenemos, ¿sí? Entonces, una vez que más o menos lo tengo planteado, lo empiezo a definir un poquito más, me imagino, ¿sí?, los lugares del rostro, como para ir dibujándolo, me imagino y lo voy plasmando, ¿sí?, voy viendo qué elementos puedo agregar, cuáles pueden estar, cuáles no, ¿sí? Y en este punto lo que yo voy a hacer es empezar a definir algunas partes. Entonces, cada parte de mi rostro, yo lo voy a dibujar, yo quiero que aparezca en cada parte de mi rostro la construcción de la persona por personas mismas. Entonces, voy a empezar a jugar con la idea de que cada parte del rostro va a ser una persona, ¿se entiende? Por ejemplo, acá voy a dibujar como una persona que está acostada, ¿sí?, y esta va a simular la boca, ¿sí?, en la nariz, ¿sí?, voy a dibujar un poquito ahí, voy a trabajar un poquito la forma, ¿sí?, de la nariz, voy viendo en qué lugar puedo como ir agregando personajes, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puedo agregar una persona,
Recuerden que la idea de la pintura de la vanguardia, del surrealismo metafísico, ¿sí? Trabaja la presencia de los objetos, van apareciendo diferentes elementos. Por ejemplo, acá, en esta parte de la oreja. Puedo como trabajar la idea de que hay alguien acá. ¿Sí? Y lo mismo acá. Entonces, voy trabajando esto. Lo mismo me va a pasar acá. Yo acá puedo trabajar la forma. Todo esto después lo voy a ir definiendo, ¿sí? Con la pintura. Esto es un boceto solamente. Entonces lo que hago es intentar agregarle algunos detalles que a mí me signifiquen para mi trabajo, para mi obra, para mi pintura en realidad, ¿no? Entonces defino algunos sectores. Y voy construyendo, ¿sí?, mi boceto. Lo único que me interesa a mí en este punto es desarrollar un poco la idea. ¿Cuál es la idea que yo quiero trabajar en esta imagen? Bueno, la idea que quiero trabajar es la presencia de la persona o de la humanidad en sí, ¿sí?, construida por las propias personas, ¿sí? Inclusive, fíjense que trabajamos algunos elementos como mecánicos para darle como esa fuerza de la construcción, sería, ¿no?, en realidad. Entonces, lo que hacemos después es empezar a jugar con los espacios, con los diferentes espacios, ¿sí? Y lo que va a pasar también es que cuando nosotros pasemos nuestros bocetos, vamos a ir como definiéndolo más y vamos a ir dándonos cuenta qué elementos aparecen que están buenos, qué elementos no nos gustan, cuáles puedo sacar, cuáles no, qué pasa con esta, ¿ven?, con esta idea de trabajar con los sólidos y las líneas que se mueven. Fíjense que también acá aparece la idea de sensación de movimiento, la idea de sensación de rigidez, ¿sí?, elementos sólidos, elementos que se mueven y componen este boceto. Como es un boceto, simplemente yo desarrollo la idea, me fijo qué elementos me gustan, cuáles no, qué cosas voy a dejar, qué cosas no. Después, cuando lo traslademos al bastidor, vamos a ir definiendo un poquito más los detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, acá a mí, si no me gusta cómo quedó un poquito más grande, bueno, lo voy achicando. Y voy trabajando después la idea de los... ¿sí? Espero que se esté viendo más o menos de lo que estamos tratando.
Entonces, voy definiendo un poco más, ya me animo un poco más al detalle. Voy viendo qué elementos me gustan, cuáles no, y ya voy definiendo un poco el boceto, ¿sí? Cuando pasemos la obra al bastidor, me voy a voy a prestar atención a los espacios que me quedan, si me sirven o no, porque eso también va a pasar. Cuando yo traslade esto al bastidor, que va a ser el que vamos a pintar, este espacio, si a mí me queda acá muy grande, bueno, como es el boceto, yo después lo puedo resolver al pasar al bastidor. Más o menos al tener la idea de lo que estamos trabajando, si quiero puedo seguir como agregándole algunos detalles que a mí me parece que puedan como llegar a ir. Y yo ya al ver mi dibujo más o menos armado, empiezo a pensar en las diferentes composiciones de cada elemento, ¿sí? Entonces yo ya sé que en este espacio voy a trabajar la piel, en algunos lugares, ¿sí? La piel de la persona, y voy a definir después estos pequeños personajes que están como incrustados en este rostro, si van a ser de color piel o van a tener otro peso, ¿sí? Porque yo acá puedo jugar con el material en sí, si es piel, si es metal, si es óxido, entonces si es cuero, entonces tengo que ir viendo todos esos elementos. Inclusive fíjense que aparecen las escaleras, que en este punto las escaleras también pueden, estamos involucrando otro material que es la madera, ¿sí? Entonces después yo voy a pensar, estas especies de, digamos, maquinaria va a ser de metal de aluminio, de metal oxidado, van a ser de madera. Tengo que ir pensando en esos diferentes estados de la materia, en realidad sería, de los diferentes estados de la composición. Esta zona que tiene movimiento, ¿qué va a ser? Después yo tengo que pensar eso, porque ahí hay que empezar a jugar con los colores y las formas. Yo tengo una figura bastante compleja, un diseño complejo, entonces hay que pensar en cómo voy a pintar ese fondo para que no juegue o no desequilibre esta imagen. El fondo capaz puede ser un poco más tranquilo que todo lo que pasa en la información que tengo en este boceto. Entonces, ¿qué pasa con la parte de la cabeza? Puede ser cabello, puede ser algo líquido, o sea, eso también lo tengo que ir trabajando. Esta parte, ¿qué le voy a agregar? Inclusive podemos agregarle algún otro elemento si quiero. Bueno, eso ustedes lo van a ir trabajando, no sé, se me ocurre capaz que trabajar unas gafas o algo que podamos agregarle como para también significar y focalizar la idea de la mirada o de la visión, ¿no? De esta cuestión distorsionada que tenemos. Entonces, involucramos en un mismo espacio diferentes elementos que tienen que ver con el concepto de la obra que vamos a pintar. Esta sería como la primera parte. Vamos a tener que ir pensando a medida que trasladamos el boceto, vamos a tener que ir pensando cómo vamos a pintar los diferentes objetos que componen este cuadro, ¿sí? Inclusive vamos a tener que pensar un poquito en el fondo, qué colores me parece que puedo poner. Cuando yo tengo un boceto más o menos pensado, porque esta es una idea que uno piensa en el momento y lo va trasladando, porque trabajamos una idea como muy esporádica, porque lo estuvimos como pensando en este momento para ver cómo arrancar con el boceto. Este boceto puede quedar así y simplemente después trasladarlo, ¿sí? a un bastidor, o podemos como pasarlo y darle importancia a los elementos que nos importan realmente, a los elementos que realmente queremos que estén en la obra. Pueden ser todos, pueden ser algunos, ¿sí? O puede ser que modifiquemos algunas cosas también. Entonces este paso, el primer paso del proceso de pensar la obra y pensar el concepto para trabajarlo es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá estoy plasmando mi idea, lo que a mí me sugiere y lo que yo puedo llegar a decir.
A veces lo que sucede cuando nos involucramos con el dibujo y con el concepto, digamos, queda como una imagen un poco demasiada cargada de ideas y de conceptos y de emociones, pero bueno, esa es la búsqueda que va a hacer el espectador cuando se encuentre con uno de nuestros cuadros, ¿sí? Por ahora lo que yo voy a hacer es pasar esto a un bastidor y empezar a pintarlo. Lo primero es, voy a ver si voy a dejar todo, o capaz que saque algunas cosas, y voy a ir adelantando algunos pasos para poder pintar. Así que bueno, vamos a hacer una segunda parte del trabajo que va a ser seguramente ya pulir un poco este dibujo y empezar a pintarlo. Así que bueno, nos estaremos viendo en otro momento creativo, ¿sí? Gracias.